Muy bien. Entonces, continuando con el tema de neuroanatomía, muy bien. Vamos a tomarlo ahora como la segunda parte, que es la parte de médula espinal. Médula espinal hay que hacerla de todas maneras en tres partes, ¿no? Pero por eso un curso introductorio. Puede ser solamente la parte de morfología externa de la médula espinal, para ser concisos y puntuales en lo que tenemos que aprender. ¿Estamos bien? Cualquier duda que tengan, por favor, pueden aprender su audio y decir, por favor, disculpe, profesor, puede repetir nuevamente esta parte que no se entendió. ¿Estamos bien? Listo. Bueno, empecemos entonces. Muy bien, morfología externa de la médula espinal. Muy bien. Por definición, la médula espinal, muy bien, está situada prácticamente dentro del conducto vertebral o conducto raquídeo de la columna vertebral. Muy bien, dentro del raquis, así le dicen, ¿no? Y su característica es cilindra y aplanada en su trayecto, ¿no? Y también presenta diferentes diámetros transversos, muy bien, mayor en diámetro antero-posterior, de adelante hacia atrás, y también a lo ancho, ¿no? Ocupa también 2/3 o 2/3 superiores del conducto vertebral, porque llega solamente hasta donde llegaría hasta lo que es entre la vértebra L1 y L2. Muy bien. Su medida aproximada de la médula espinal es aproximada, ¿no? Se dice que en la mujer es 43 y en el varón es 45. Y transversalmente su ancho será más o menos entre 6 y 13 milímetros. Muy bien, es sumamente delgadita, como un tubito, como si fuera una, eh, dos, tres cañitas juntas, más o menos, o cuatro cañitas juntas, prácticamente que forman esa médula espinal. Muy bien. Y su peso aproximadamente pesa entre 28 y 30 gramos. Muy bien. Listo. Ahora, tiene límites, ¿no? Un límite superior siempre va a estar conectado con quién, con el tronco encefálico, exactamente con su bulbo raquídeo, ¿ya? Con el bulbo o la médula oblonga. Muy bien. Este bulbo es la parte del tronco encefálico, ¿no? Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Todo este es el tronco encefálico, que ya veremos luego. Muy bien, y acá veremos, esta es una visión anterior, muy bien, cuando tú ves todo esto es una visión anterior del tronco encefálico. Por lo tanto, por el tronco encefálico, ¿cuál es el límite que me dice? Está la médula espinal y empieza el tronco encefálico, es esto, ¿no? Esta cosita que como te hubiera medio borrado, ¿no? La línea, y eso no es nada más que la decusación de las pirámides. Esas es las axones de la neurona de este lado que viajan por este lado, del lado derecho, y decusan al lado contralateral, ¿no? Si las fibras continúan por su mismo lado, se le llama fibras ipsilaterales. ¿Ya? Ipsilateral es al mismo lado y contralateral es cuando cruza al otro lado. Muy bien. Entonces, por el borde inferior de quién? De la decusación piramidal, ahí está, tomándose en cuenta quién está el tronco encefálico, entonces hasta llega aquí la médula espinal. Muy bien, ese es el límite superior. Ahí está el tronco encefálico, justo saliendo por donde, por el agujero magno, muy bien, por el agujero magno, y esta es la decusación de la pirámide por delante, ¿no? Esta es una visión por atrás ahora, que sería diferente, muy bien, pero es entre el bulbo y la médula espinal que está acabando lo que es el límite superior de la médula espinal, muy bien, y al agujero magno, de hecho, que sería la parte ósea, ¿no? Entonces, si hablamos de una referencia de masa cerebral, sería la decusación piramidal, y si hablamos de osteología, sería el agujero magno como límite superior. Muy bien, el límite inferior está en la parte acá, ¿no? Acá está, acaba en donde, en el cono medular, muy bien, y ese cono medular, o también llamado cono terminal, muy bien, está entre la vértebra que L1 y la vértebra L2, pero en sí, ¿quién? Su disco intervertebral, a esa altura está acabando ¿quién? La médula espinal como su cono medular, muy bien. La médula espinal en todo su trayecto es como si fuera esto un gran embutido, ¿no? Un hot dog, por ejemplo, ¿no? Y a veces, y cuando tú has querido pedir salchipapa, por ejemplo, ¿qué han hecho? Están con dos rodajitas redonditas para que lo frían y salga como una salchipapa bonita, ¿no? Entonces, cada tajadita, ¿cómo se le llama del hot dog? Se le llama segmento. Segmento de hot dog. En este caso, ¿qué sería? Segmento medular, porque es un segmento de médula. Muy bien. ¿Cuántos segmentos de médulas hay en toda la médula espinal? Hay 31 segmentos medulares.
8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, un coccigio. Muy bien. En donde los cervicales van en donde, con la nomenclatura de quién. Los segmentos, es este, ¿no? Este es un segmento, o sea, un borde así, una lonjita sería que es un segmento medular, por ejemplo, y sale que, ¿esto qué sería? Un segmento medular bonito, ¿y qué sale por acá? Así, ¿no? Sale lo que es la, una rama por delante y una ramita por atrás. Y cuando se juntan, forman el nervio raquídeo, profesor. Muy bien. Entonces, por detrás, ¿quién está, profesor? La rama posterior. Muy bien. Esta es la rama posterior y esta es la rama anterior. Y cuando se juntan, del segmento medular, ¿qué va a salir? Su nervio raquídeo. ¿Cuántos nervios raquídeos sale de cada segmento medular? Sale uno derecho y sale uno izquierdo. Entonces, ¿cuántos nervios raquídeos van a salir? 31 pares. Repito, 31 pares. Igualito, 8 pares de cervicales, 12 torácicas, 12 pares, 12 pares torácicas, 12 pares lumbares, 12 pares sacras y un par coccigia. Así va a ser recíproco siempre. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿eso qué sería? De cada segmento medular sale 2 nervios raquídeos, uno derecho y uno izquierdo, porque es el que va a ir a inervar los músculos o la piel, etc. Muy bien. Recordamos que este nervio raquídeo va a salir por una estructura ósea de la médula espinal llamada como. ¿Por dónde salían los nervios raquídeos? El que estuvo en la clase de la primera sesión, hemos quedado, ¿no? De que los nervios raquídeos salían por dónde? Por los agujeros de conjunción. Entonces, por ahí está saliendo ese nervio raquídeo hacia afuera. Muy bien. Listo. Ahora, la médula espinal, ahí está, muy bonita, con cada segmento medular. Y de cada segmento, ¿qué va a salir? Va a salir, ¿qué? Un nervio raquídeo, ahí está, uno de izquierdo, uno derecho, otro izquierdo, así, ahí está, qué bonito, ¿no? Pero en el trayecto, a nivel del cuello, profesor, hay un ensanchamiento. Muy bien. Y en la región entre torácica y lumbar hay otro ensanchamiento. Muy bien. Y eso que se llama una entumescencia. La intumescencia superior, la intumescencia inferior. La intumescencia superior se le llama cervical o braquial y la intumescencia inferior se le llama lumbosacra. Muy bien. Y de ellas salen nervios raquídeos para formar los plexos braquial en la intumescencia superior y de la intumescencia inferior saldría ¿quién? Los nervios o el plexo lumbosacro. Estamos bien, el plexo lumbar y el plexo lumbosacro, así juntitos, ¿ya? Entonces, nuevamente, la intumescencia superior, ¿de dónde va, profesor? ¿De qué segmento medular? Ah, del segmento medular C3, cervical C3, y hasta la torácica 2. Muy bien, desde ahí en ese orden sale para formar el plexo braquial. ¿Qué es un plexo braquial? Plexo es un acúmulo es un plexo nervioso braquial, porque es un cúmulo de nervios que van a inervar el miembro superior. Muy bien. Listo. ¿Qué es el plexo lumbar? Es todo aquel que va a inervar, o todo el grupo de nervios que va a salir de la columna vertebral a inervar el miembro inferior. Muy bien. Y el lumbosacro es también porque va a inervar el miembro inferior y con la región glútea. Entonces, eso me ayuda bastante a entender. Entonces, para eso son importancias. Los plexos braquial y el plexo lumbar sacro es para inervar tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Muy bien. Ahora, en la médula espinal, en el tercer mes de vida intrauterina, vamos a ver que ocupa todo el conducto raquídeo. ¿Estamos bien? Y prácticamente al momento del nacimiento, el cono medular, ¿no? Cuando tú naces, se localiza en ¿dónde? Ya no entre L1 y L2, sino entre ¿dónde? Entre L2 y L3. Justo entre el disco intervertebral de la vértebra lumbar L2 y L3. Ahí está acabando ¿quién? El cono medular, por lo tanto la médula espinal. Y cuando crecemos, el hueso crece,
por eso que la médula como que asciende. No es que ascienda, sino solamente ella madura, ¿no? Sigue del mismo tamaño de que cuando nació, muy bien, solamente madura, y por eso que llega a tener la longitud de hasta en la vértebra L1 y L2. Muy bien, muy bien. Entonces, a los 15 años, la médula espinal, el cono medular, ya está definitivamente en esa vértebra L1 y L2. O sea, cuando tú estás, repito, a ver, hacer así, ¿no? En el tercer de vientre ocupa todo el conducto requerido, o sea, hasta el sacro. ¿Estamos bien? Cuando tú naces, está entre el L2 y el L3. Y a los 15 años, ya la médula espinal tiene su altura definida, que sería entre el L1 y el L2. Entonces es muy importante tener la referencia. ¿Estamos bien? Referencia para hacer que un procedimiento invasivo llamado punción lumbar. Muy bien. Listo. Entonces, más o menos es un cuadrito, ¿no? Para saber la relación de la altura de la vértebra y los segmentos medulares. Pero más podemos entender, acá no está creo, se va a entender que de las cervicales, ¿no? El segmento medular, de cada cervical sale un par, ¿no? Un par de cada cervical va a tener como que un cervical. Entre T2, T1 y T6 saldrán dos segmentos medulares. Entre T7 y T9 saldrán tres más o menos. Entre T10 saldrán entre la segmento medular de L1 y L2. T11, debajo de T11 saldrá el segmento medular L3 y L4. T12, que es la vértebra T12, saldrán los segmentos medulares L5 y S2. Y a nivel de L1 estarán los segmentos medulares de sacro 3 con el coxis, ¿no? Que es la parte que forman ellos últimos, el cono medular, ¿no? Ellos forman el cono medular, ¿ya? Listo, entonces la morfología externa de la médula espinal. Muy bien, facilito, ¿no? Vamos a aprender así. La médula espinal tiene surcos, muy bien, surcos. Si esos surcos son solamente por encima, se sigue llamando surco. Y si se mete más profundo y es profundo ese surco, se llama cisura. Muy bien. O fisura también le dicen, ¿no? Pero mayormente le damos como cisura. Muy bien. Ahora, vamos a ver primero, ¿no? Siempre la médula espinal va a tener que una parte anterior, una parte posterior y una parte lateral. Siempre, ¿ah? Una anterior, una posterior y una lateral. ¿Estamos bien? Periféricamente, ¿quién está? Está la sustancia blanca. Y centralmente estará aquí en la sustancia gris. Eso también quiero que entiendas. ¿Qué es la sustancia gris, profesor? Son los somas de las neuronas. ¿Qué es la sustancia blanca? Son los axones de esas neuronas. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿estos son qué? Entonces, axones o fibras nerviosas, que es la sustancia blanca, y todo lo que es la forma de H, la sustancia gris, los somas, cuerpos, o lo que es el pericardio, ¿no? De todo lo que corresponde a las neuronas en sí. Muy bien. Listo. Entonces, como esta es una morfología externa, no te voy a hablar prácticamente de lo de adentro. Vamos a hablar todo lo que es por fuera. Muy bien. Entonces, vemos acá que por detrás son más delgadas, mira, esta H son por atrás más delgadas y estas por adelante son más anchitas y cortas, ¿no? Por delante son astas anteriores y estas dos son astas posteriores, muy bien, y esta es una comisura gris. ¿Qué es la palabra comisura? Comisura es que conectas ambos lados, derecho e izquierdo. Por lo tanto, esta es una comisura gris porque conecta los dos, ¿no? Los dos lados, derecho e izquierdo de la sustancia gris. Entonces sería que una astas anteriores, derecha e izquierda, astas posteriores, derecha e izquierda y comisura gris. Muy bien, y ese puntito central que está acá creo que ve central, ahí no está mi puntero, voy a quitarlo, mira, ahí está el puntito. Ese puntito que está ahí se le llama como conducto del epéndimo. ¿Estamos bien? Se le llama conducto del epéndimo. Ese conducto del epéndimo eran las famosas que estaban tapizando todo el conducto como células ependimarias, ¿te acuerdas? De la forma embrionaria.
Ese es su hueco que está ahí conteniendo su líquido cefalorraquídeo. Y eso también le hemos hablado en la anterior clase. Muy bien. Y en total, ¿qué formas ahí? Formas una H, que es la sustancia gris. Muy bien. Listo. A ver, no sé si hay una otra. Acá está, ¿no? Entonces, sigamos. Antes de hablar con todos los nombres que estamos por fuera, quiero que entiendas esto, ¿no? Primero, que este es el asta posterior, hasta anterior. Muy bien. Y esta es la comisura gris. Muy bien, la comisura gris. Muy bien. Ahora, algunas segmentos, este es un segmento de médula, es una tajada, ¿no? Entonces, el cachito que está por fuera, así de este lado, entre en el asta anterior y el asta posterior, hay que también un asta lateral, pero solamente lo tendrá algunos segmentos a una parte de la médula espinal, no todo. Muy bien, eso quiero que entiendan, no toda, pero es lo que te decía, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, ¿cuántas astas tendríamos? Astas posteriores, astas anteriores, hasta laterales, hasta lateral, hasta lateral, hasta lateral y comisura gris, comisura gris. ¿Estamos bien? Entonces hemos identificado que todo lo que es la H, todo lo que es la H. Muy bien, listo. Entonces, ¿y qué tenemos que recordar aquí en adelante? Que las astas posteriores reciben información sensitiva, por lo tanto la información ingresa. Muy bien, y la información que sale de aquí, sale de acá, es la que se va de la médula espinal hacia afuera, que es información motora. Entonces, información sensitiva, las astas posteriores, la asta anterior, información motora. Y las astas laterales, si es que lo hubiera en un segmento de médula, es información visceral, visceral motora. Muy bien, para mover las partes motoras de los vísceras, de los músculos viscerales. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el asta posterior y el asta anterior es netamente somática, mientras que las astas laterales serían así que autonómicas. Eso también quiero que entiendas. ¿Ya? Entonces, regresando a los nombres. Entonces, ya más o menos ves que esta H no es cualquier hija de vecina, sino que sería su asta posteriores, que son sensitivos o reciben información sensitiva, y estas son ¿qué? Astas anteriores que salen información motora. Y ahí está, mira, por acá sale mira, la información motora, ¿no? ¿Cómo se llama este acúmulo de pequeños nervios salientes? Se llaman radículas. Eso se llama radículas o raicillas o radículas. Y por la parte posterior, ¿cómo se llama también? Radículas o raicillas. ¿Pero qué son? Radículas anteriores, radículas posteriores. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, esas radículas posteriores, te he dicho, son las que están ingresando más bien. Mientras que estas radículas anteriores es la que están saliendo más bien. Entonces la información que entra es por atrás, sensitiva, y la información que sale es de acá del asta anterior y sale la información motora. ¿Estamos bien? Entonces, siempre la raíz, entonces, ¿qué sería, no? Las radículas anteriores o raicillas anteriores se juntan y forman la raíz, ¿qué? La raíz anterior. Mientras las radículas posteriores, ¿no? Las radículas posteriores estaban formadas por quién? Por esta raíz posterior. Entonces, esta es una raíz posterior, una raíz anterior. Y la raíz posterior es la que tiene esta dilatación. Y esta dilatación es un ganglio sensitivo llamado el ganglio dorsal espinal. ¿Ya? Y después se junta, ahora sí, con su raíz anterior, el anterior se junta con quién? Con la raíz anterior y forma ¿quién? El nervio raquídeo. ¿Estamos bien? ¿Dónde estaba el nervio raquídeo? ¿Dónde está? Creo que lo veíamos por acá. A ver, ¿dónde estabas? Uy, creo que no lo vi. A ver, no lo había visto. ¿Dónde estabas un ratito? Muy bien, acá está, ¿no? Entonces, eso también quiero que entiendas, ¿no? Ahí está. La raíz anterior es esta,
La raíz posterior es esta. ¿Quién tiene la dilatación? La raíz posterior. ¿Cómo se le llama la raíz posterior? Se le llama el ganglio dorsal espinal. Muy bien, que es un ganglio sensitivo. Y cuando está saliendo de la columna vertebral por el agujero de conjunción, por acá, ¿no? A este nivel está el agujero de conjunción, sale como nervio raquídeo. Nervio raquídeo. ¿Ya? Listo. Entonces, primero, creo que te he explicado lo que es la parte interna y cómo está entrando información a la médula espinal por atrás y cómo la información sale por delante, ¿no? Información sensitiva, información motora. Muy bien, ahora sí. Ahora, pero la pregunta es, ¿por dónde está saliendo esas raicillas? ¿Dónde está esta línea anterior? Allá. Entonces, hacemos así, ¿no? Por delante veremos que un surco medio anterior o surco medular anterior. Para mí, y también hay literaturas que dicen que es una cisura medular anterior, porque es la más profunda, mira, se hunde bastante, ¿no? La parte más interna. Y la parte laterales de ella, lo costado donde está justo, mira aquí, en las raicillas, ¿no? Anteriores, ¿listo? ¿Quién sería? Los surcos colaterales anteriores. ¿O surcos qué? Anterolaterales, derecha e izquierda, como quieran llamarlo. También es válido decir eso. Y si vemos un corte en la parte superior, ahí está, ¿no? El surco medio anterior o cisura medular anterior, surco colateral anterior, izquierdo, surco lateral anterior, derecho, o también se llama como los surcos anterolaterales, ¿no? Derecho, izquierdo. ¿Estamos bien? Ahí está, 1 y 2. 1 y 2. Y en el centro el surco medio anterior. ¿Estamos bien? Mira que la parte posterior igualito, ¿no? Mira, aquí tiene su surco medio posterior o surco medular posterior. Y que tiene a los lados, a la altura de las astas posteriores también, ahí están, ¿no? Así como a la altura de las astas anteriores, ¿quién está? Los surcos colaterales anteriores, también a la altura de las astas posteriores, estaría aquí el surco colaterales posteriores. Muy bien. Y esos surcos colaterales posteriores, también se le llama como surco o surcos posterolaterales, ¿no? O surcos medulares posterolaterales, porque están a los lados de esta médula espinal por atrás. Muy bien. Entonces, todo esto es posterior, ¿no? Ah, pero acá hay un surco que se asoma. ¿Entre quién? Entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior, de cada lado. ¿Ese cómo le llamamos? Le llamamos el surco paramediano. ¿Estamos bien? El surco paramediano. Eso quiero que entiendas, ¿no? O también llamado surco, ¿qué? Surco intermedios. Surco intermedio izquierdo, surco intermedio derecho. Muy bien. Listo. Entonces, si tú pones un lápiz en el centro de la médula espinal acá, ¿no? Vamos a ver cómo se forma, ¿qué? El conducto del epéndimo. Luego, ¿qué haces? Extiendes la comisura gris. Muy bien. Para atrás vas un cachito y formas el asta posterior. Por acá, el asta posterior. Perfecto. Por delante, el asta anterior. El asta anterior. Muy bien. Y formas que en los astas laterales, si es que lo hubiera también, ¿no? Astas laterales. Y a la altura de la parte anterior pones una línea profunda y una línea pequeña, ¿no? De donde está en el centro, ¿no? Por delante y por detrás. Luego pones un puntito a la altura del asta posterior y el asta posterior. Una línea en la asta anterior y en el asta anterior. ¿Sí o no? Y entre cada punto de este que has puesto le pones un punto en medio entre cada uno, ahí está. ¿Y qué haces acá? Tranzas, ¿no? 1, 2. 1, 2. Y de aquí, 1, 2. Y luego que juntas, juntas todo acá y juntas todo acá. ¿Estamos bien? Eso quiero que entiendas también para que se pueda visualizar mucho mejor el esquema que se quiere dejar entender. Muy bien, de la médula espinal, ¿ya? Ahora, dicho todas esas partes, profesor, entonces la médula espinal prácticamente ya sabe la parte gris, ya sabe los surcos que hay en la médula espinal, profesor. Ahora, ¿qué nos falta? Este que está acá, ¿no? Entre el surco posterior. Ponemos la médula en la mitad, ¿no? La médula en la mitad. Esta sería ¿quién? Esta sería el cordón posterior.
Muy bien. Cordón lateral, cordón anterior. Muy bien. Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Muy bien. Este cordón, sinónimo de cordones, fascículos, tractos. ¿Estamos bien? Fascículos, tracto, haces, como tú quieras llamar. Muy bien. Este es el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Muy bien, eso que quede claro. Pero el cordón posterior se divide en dos, mira, se va a dividir en dos. ¿En qué? ¿En un qué? En un fascículo, un as de gol, el as de gol, muy bien, o el as de grácil. ¿Y este sería quién? El as de Burdash o el as cuneiforme. ¿Estamos bien? Entonces el cordón posterior a su vez se divide en dos cordones o en dos fascículos o dos haces, los haces de Gol y de Burdash o haces grácil y cuneiforme, como quieras llamarla. Esto sigue siendo sus haces laterales o cordón lateral. Este sería sus haces anteriores o cordón anterior. ¿Estamos bien? Que quede clarísimo eso. Entonces, y así ya entendemos lo que es la médula espinal. Muy bien. Entonces, ya, entonces de forma general, entonces, haciendo un resumen. Antes de pasar, creo que acá, vamos a pasar esto, ¿no? Un poquito. La zona que está entre dónde, mira, entre el surco colateral posterior, tanto derecho como izquierdo, está ¿quién? El asta posterior, ¿cierto o no? Muy bien. Ese espacio que está acá virtualmente, ¿no? Que está medio pintadito, medio gris, muy bien. Hacemos referencia de que se llama la zona marginal del Isauer. La zona marginal del Isauer es la entrada de todas las fibras sensitivas del sistema sensitivo de la parte externa hacia adentro, ¿ya? Sea somáticas o viscerales. Muy bien, esa es la entrada. Nunca te vayas a olvidar. La zona marginal del Isauer. Listo. Entonces, ya tenemos todo, entonces, ¿no? Tenemos que astas posteriores que tienen información sensitiva, astas anteriores que están en información motora, conducto del epéndimo y lo que es la comisura gris, ¿no? Y algunos tienen sus astas laterales acá, ¿no? En la parte laterales. Atrás, ¿quién estaría? El cordón posterior, cordón lateral, cordón lateral, cordón lateral, cordón lateral, cordón posterior. Posterior, posterior, lateral, anterior, anterior, lateral. Muy bien. La raíz anterior, la raíz posterior está dilatada con su ganglio dorsal espinal, ingresa con su raíz posterior y forma las raíces posteriores y entra por la zona marginal del Isagüe a la asta posterior mayormente. Si no entran por la asta anterior, o por la asta posterior, perdón, por la asta posterior mayormente ingresan, o si no, suben por el as o por los cordones posteriores hacia dónde, hacia el tronco encefálico. Muy bien. Mientras que la neurona que está en el asta anterior, que es motora, sale de aquí por las raidículas o raicillas anteriores y sale por la raíz anterior, formando ¿quién? El nervio raquídeo. Muy bien, o sea, el nervio raquídeo, ¿qué sería? Información sensitiva e información motora. Muy bien. O sea, es un nervio mixto. Muy bien. A este nivel se le llama nervio raquídeo. Muy bien. A este nivel se le llama nervio raquídeo. Este nervio raquídeo, cuando sale el agujero de conjunción, se divide en dos partes, mira, una rama posterior y una rama anterior. La rama posterior se va a inervar la región dorsal, la parte posterior de la espalda, mientras que esta raíz anterior es para formar plexos o inervar la parte anterior del cuerpo. Muy bien, hay que entender esa parte, ¿sabes? Y esas dos, entonces, ¿qué sería? La raíz que, la raíz posterior del nervio raquídeo y la raíz que, la raíz anterior del nervio raquídeo. Aquí se le llama nervio raquídeo. Acá se le llama raíz posterior del nervio raquídeo. Esta sería la raíz anterior, raíz posterior del nervio raquídeo, raíz anterior del nervio raquídeo. Y estas dos cositas que está acá
son llamadas las, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre ahorita, le voy a decir. Ya, esas dos cositas pequeñas, una es más blanca y una es más gris, muy bien, que se conectan con un ganglio que está por fuera de la médula, de la columna vertebral, por fuera de los huesos, ellos dos se va a conectar con ese ganglio que es de la cadena simpática. Muy bien, listo. ¿Cómo se? Oye, se me dio el nombre ahorita, se me dio el nombre de la cabeza. Ahorita voy a recordar. Muy bien, ya. Esa, ya me acordé. Los ramicomunicantes, ¿no? Ramicomunicante gris, ramicomunicante blanco. Muy bien, son los ramicomunicantes. Este es el medio de comunicación del ganglio simpático con la parte somática. Muy bien, esa es la entradita. Cuando tú ves esos dos pedacitos, vas a ver que son los ramicomunicantes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces ahí está la raíz posterior, ¿no? Que es más corta, dice, esta es la más corta, muy bien. Y la raíz posterior es más corta, ¿no? Es más larga, ¿no? Acá, un laxus brutus calamis, ¿no? Más larga, ¿no? Más larga, de hecho, de todas maneras, muy bien. Y presenta su ganglio dorsal espinal, ¿ya? ¿Y qué información son? Son fibras aferentes, centrípetas, que es fibras aferentes o centrípetas, que información que entra, que está recibiendo la médula espinal. Mientras que la raíz posterior son fibras eferentes, son fibras que están saliendo y tienen información motora. Muy bien, listo, ok, que quede claro eso, ¿ah? Muy bien, entonces, dicho de esa manera, veremos cómo salen los nervios raquídeos, ¿no, profe? Creo que en el siguiente gráfico lo podemos visualizar mejor, ahí está, ¿no? La médula espinal, ahí está, mira, su primer nervio raquídeo es que una cervical anterior, perdón, un nervio raquídeo del C1, esta es una visión posterior, si no me equivoco, a ver, sí, creo que sí, ¿ah? Es una anterior, sí, no, creo que es una anterior, ya, entonces, esta visión que vamos a ver, bueno, que sale, ¿qué? Hacia afuera, ya, ¿por dónde saliendo? Por el agujero de conjunción, mira, este es un agujero de conjunción, agujero de conjunción, agujero de conjunción, acá no, agujero de conjunción, mira, mira el nervio salió debajo de su vértebra que es el atlas, este nervio número 2, C2, salió de donde, debajo del axis, perdón, este hueso, perdón, acá este es el occipital, este es el atlas, este es el axis, este es la tercera, este es la cuarta, este es la quinta, la sexta y la séptima, ¿ya? Son 7 vértebras cervicales, 7 vértebras cervicales, y este es el hueso occipital, muy bien. El occipital se articula con el atlas, que es la primera cervical, primera vértebra cervical, hueso, muy bien. Y por arriba de las cervicales, siempre que va a salir su nervio raquídeo correspondiente. Arriba de su vértebra 1, su nervio C1. Arriba de la vértebra C2, arriba de qué? De C2, que es el nervio C2. Arriba de la vértebra C3, arriba, ¿quién saldrá? El nervio C3. Por arriba de C4, C4. Arriba de C5, C5. Muy bien. Y así sucesivamente. ¿Pero hasta dónde solamente? Hasta C7. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que arriba de C7, ¿quién está saliendo? El nervio cervical C7, porque acá está aquí en su vértebra cervical C7. Profesor, pero los nervios raquídeos cervicales no eran 8. Claro, acá está, mira. O sea, su cervical C7, ¿qué hace? Por debajo no le queda de otra que salir su C8. Y por culpa de esta C8, ¿qué hace ahora? Todos que salieron, todos salieron por arriba de su vértebra número correspondiente. ¿Estamos bien? Pero de partir de dónde? De C7, o sea, por la C8, ¿no? Que es el nervio C8. T1, T2, T3, T4, T5, ¿hasta dónde? Hasta el coxis, o lo que es sacra 5, estarán por debajo de su vértebra correspondiente. Debajo de C7, debajo de T1, debajo de T2, sale su nervio numerado. ¿Estamos bien? Listo. Otro detalle también importante, no sé si acá lo puse, no lo puse todavía.
Acá está, ¿no? Eh, el primer nervio cervical y el último nervio coxígeo, ellos dos solamente llevan información motora, mientras que la C2, C3 hasta la sacra 5 sí tienen llevan dos tipos de informaciones. ¿Cuáles son? La motora y la sensitiva, o sea, los nervios que son mixtos. ¿Listo? Muy bien. Eso también tiene que saber, enfermería tiene que saber todo eso, tiene la obligación moral de saber todo eso, ¿no? Y eso tiene que aprenderse siempre. Muy bien, el que sabe neuro puede entender la anatomía, la fisiología, las patologías, la clínica de cualquier paciente. ¿Eso de quién depende? Depende de ustedes. Muy bien, listo. Muy bien. Su medio de protección de la médula espinal es ¿quién? Uno, el mismo hueso, mira, toda esta cosa esponjosa es el hueso, ¿no? Ahí están los huesos, muy bien. Este es el cuerpo vertebral y este es el arco vertebral, ¿ah? Este es el arco vertebral. Ahí está sus apófisis transversas, esta es la costilla, creo, ¿no? La costilla, sus apófisis espinosas, ¿ya? Ahora, este es el hueso, ¿no? El hueso llamado vértebra, muy bien. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Dibujar las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras. Es tu chamba. Muy bien. Luego que está rodeando la médula espinal, mira, la grasa. ¿Cómo se llama la grasa que está por encima de esto blanco, ¿no? Esto blanco es la meninge. Esto blanco es la meninge. Entonces, por de arriba, por encima de la meninge, se le llama epi. Epi es arriba de, o encima de, que es dural. O sea, dural significa dura madre. Esto blanco es la dura madre. Muy bien. Eso blanco como la dura madre, se llama grasa epidural, porque está rodeando a la dura madre. Muy bien. Luego que viene, las meninges, ¿no? ¿Quién es? La dura madre, la blanquita que está acá rodeando, evitando a que pase aquí en la grasa amarilla, y la que está pegada a la médula espinal, ¿no? Y dándole esa forma definida, bien bonita, es la pía madre. Y ese espacio negro que ves acá es como que hay un enmarañado, así como una telarañas, que se llama la aracnoides. Entonces, ¿sería quién? Sería la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Solamente como este lugar es que es así como si fuera telarañas, pero puede correr líquido, quiere decir que por acá que está recorriendo también el líquido cefalorraquídeo. Aquí también recorre el líquido cefalorraquídeo entre la capa de la aracnoides, entre todas las manchas de pequeños capilares que forman la capa aracnoidea. ¿Estamos bien? Mira cómo sale, mira, esta es la parte anterior, el cuerpo siempre va por delante, el arco de la vértebra va por atrás, entonces, ¿qué sería? Estas serían las astas posteriores, mira, delgaditas, las astas anteriores gruesas, y aquí hay unas cositas laterales, ¿no? Se le llaman como las astas laterales. Y viste cómo que sale, mira, su raíz anterior, y este, ¿qué sería? Su raíz posterior. ¿Y perforan a quién? Perforan a lo que es la dura madre, muy bien. ¿Y qué hace la raíz posterior? Se dilata, ¿no? Y forma su ganglio dorsal espinal, y su raíz anterior se fusiona ahí también con ella. Formas el nervio raquídeo porque está haciendo por el agujero de conjunción. ¿Y qué se divide? Mira, se divide en qué? En una raíz, una rama posterior que se va a inervar al dorso y una rama anterior que se va a inervar a la parte anterior o laterales de los músculos o formar los plexos del miembro superior o miembro inferior, muy bien, o del cuello también, por si acaso, del cuello hay un plexo cervical, un plexo braquial, no hay un plexo torácico, hay un plexo lumbar, un plexo lumbosacrococcigio. Así sí hay en ese orden. Muy bien. Y vemos que no, después que se juntó acá y se está dividiendo en dos ramitas, prácticamente, mira que sale, mira, una rama para adelante y se conecta con un ganglio simpático. Otro y otra ramita que se conecta, eran los dos puentecitos, ¿te acuerdas que te dije? Los dos puentecitos, ¿no está? ¿Dónde está? Vamos a verlas. El puentecito de esto, ¿no? Los dos puentecitos, uno y dos. Esos dos puentecitos, esos dos puentes, se le llama como los ramicomunicantes, ¿no? Ramicomunicante blanca, ramicomunicante gris. ¿Estamos bien? Y esos dos se conectan con quién? Con el ganglio simpático que está formando, está por fuera de la vértebra, está por fuera, mira.
y pegada a la columna vertebral, ¿no? ¿Cómo se le llama esa? Es un ganglio de la cadena simpática, porque está en toda la columna vertebral. Muy bien, es netamente simpático ese ganglio, ¿ah? Muy bien. Muy bien, y otra cosa son los medios de fijación. Los medios de fijación, ¿dónde estamos? Arriba. ¿Con quién? A la altura del agujero magno. Es el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Ahí se fija primero la médula espinal. Por la parte lateral, mira que salen los nervios raquídeos. También es otro medio de fijación porque se fija lateralmente. Y la dependencia meninge llamada los recesos durales. Muy bien, recesos durales, ligamentos dentados, filum terminal, ligamento coxígeo. Los recesos durales son que derivados de dónde? De la dura madre. El ligamento dentado es de la pía madre. El filum terminal también es pía madre. Y el ligamento coxígeo es una fusión de la pía madre con la dura madre, que van a formar ¿quién? El ligamento coxígeo. Y otro medio de fijación también sería el mismo líquido cefalorraquídeo que estaría flotando esa médula espinal por fuera, ¿no? A ver. Acá, ¿no? Acá está. Eso también sería un medio de fijación, ¿no? Para que esté flotando siempre. Aparte de que es medio de protección, también que sería medio de fijación. Muy bien. Listo. Acá están, mira. ¿Qué he dicho que era ligamento dentados? Es pía madre. Muy bien. Pía madre. Son medio triangulares y aproximadamente son de entre 20 a 22 pares. 21 pares serán mayormente. Esas cositas blancas que están acá, ¿no? Saliendo de aquí. Muy bien. Otro elemento principal que habíamos hablado, este es el cono medular. Ahí está, mira las que son las raíces anteriores, posteriores, formando que para salir, que sería su nervio raquídeo, pero de cono medular, su parte final, ¿quién es? Mira, este es el filum terminal. Y este filum terminal, ¿con quién se junta? Ah, y esta cosita que está afuera, mira, esta cosa media viscosa, esa es la dura madre, la que estaba envolviendo a toda ella. Le hemos cortado y le hemos abierto como un cuaderno, como un libro. Y después del cono medular, cuando está envolviendo a la médula espinal, ya no envuelve médula espinal lo que es la dura madre, sino que envuelve el filum terminal, envuelve los nervios finales, que es ya estos nervios que están abajito junto con el filum terminal, se llama la caudequina. Esa es la caudequina, que es el conjunto de nervios raquídeos que están descendiendo, que salieron de la médula espinal y están descendiendo para salir por sus agujeros que corresponden. Muy bien. Y también líquido cefalorraquídeo. ¿Eso qué sería? El contenido, o sea, cierro la dura madre y esa parte que está rodeando toda esa mancha, ¿quién es? Ese es el saco dural. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Mira, cono medular. Muy bien, cono medular, filum terminal. Y el filum terminal, ¿con quién? Mira, ¿con quién se junta? Con este, ¿no? ¿Quién es este que está encerrando esta parte final? Esta cosita que está encerrando, ¿quién es? Es el saco dural. Muy bien. Ese saco dural, ¿quién está dentro? Mira, está el filum terminal, está la caudequina, y cuando atraviesa, ¿quién? La saco dural, el filum terminal se fusiona con el saco dural, que es dura madre, el filum terminal es pía madre, cuando se juntan, ¿qué forman? El ligamento coxígeo. ¿Estamos bien? El ligamento coxígeo. Y se inserta en el coxis. Muy bien. Entonces, ahí está el saco dural. Qué bonito. Muy bien, saco dural. Estos nervios sería ¿quién? La caudequina. Sin el filum terminal, ¿eh? Solamente los nervios sería que están por... Este es el cono medular. Acá acabó la médula espinal. Y cuando acaba el cono medular, ¿qué empieza? El saco dural. El saco dural es la continuación de la dura madre que está envolviendo la parte de la caudequina, su filum terminal y el líquido cefalorraquídeo, que es su contenido. Muy bien, que es su contenido. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la caudequina, el filum terminal, y lo que se estaba envolviendo, ¿quién era? El saco dural. Y dentro, ¿quién estaba flotando, profesor? Lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo eso para qué saber. La médula espinal llega hasta dónde? Entre la vértebra L1 y L2, pero la punción lumbar tiene que ser por debajo de L2 si es un adulto. Muy bien, por debajo de L2, o sea, ¿qué sería? Por debajo de L3. Muy bien. Entonces, y si fuera niño, menos de 15 años, acuérdate que todavía su forma definida, ¿en dónde acaba? Acaba entre L1 y L2 a los 15 años. Si es un niño, le hago en dónde? Debajo de L4 todavía. Muy bien, desciendo.
¿Qué estoy perforando acá, profesor? ¿Estoy perforando quién? Estoy perforando la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamentos amarillos, ¿no? Y acá está la caudequina, acá está el líquido cefalorraquídeo, esta es la cisterna lumbar, donde es el espacio en donde está la caudequina con su filo terminal, ¿no? Este es este sería la parte anterior, que es la parte de el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Estas son las vértebras de los cuerpos y estos son los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales. Muy bien, cuando el disco presiona esta parte y puede presionar aquí en los nervios de la región lumbar, se le llama como la hernia lumbar, ¿no? Hernias lumbares. Muy bien, entonces la médula espinal que atraviesa, o sea, la punción lumbar, cuando yo atravieso la agujita, ¿no? Por acá sí, ¿no? Es un catéter que inoculo prácticamente, catéter número 12, ¿no? En mi ancho 14, y dejo que gotee, ¿no? Por este pequeñito cuentagotas. Esa es una posición fetal, echado, se coge las rodillas y tiene que ponerse en esa posición y dejar descansar un par de 8 horas. Si un paciente, como tú has abierto una cavidad estéril y se ha perdido presión, el paciente puede generar mareos, malestar y puede provocar desmayos en plena parada y no se puede parar un paciente post-punción, no se puede. Muy bien. ¿De cuál es la finalidad de la punción lumbar? Es extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, medir o disminuir la PIC, instalar agentes terapéuticos también como una anestesia de la famosa epidurales, ¿no? Que son para anestesiar toda la región de la parte de la región lumbar hacia abajo, para hacer las cesáreas, por ejemplo, ¿no? Eso también es aplicativo con este procedimiento en las mamás que hacen cesáreas también, para que no sientan dolor. Muy bien, entonces lo que decía, ¿no? ¿Qué atravesamos con la aguja? La piel, tejido subcutáneo, ligamentos supraespinosos, interespinosos, ligamentos amarillos, que también llamado como flava o interlaminar. Él llega al espacio epidural, atravesó la dura madre y atravesó, o llega a la aracnoides donde está ahí, ¿no? Ahí está la cisterna lumbar, donde está el espacio hueco que está el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces, ahora, y la parte de la morfología interna, que te la enseñé, ¿no? Tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca. Sustancia gris son los somas y sustancia blanca los axones, que son con mielina. Muy bien, perfecto. Astas posteriores, astas anteriores, comisura gris. ¿Estamos bien? Quedó claro con eso, ¿ah? Algunas zonas, por ejemplo, el segmento de T1 hasta el segmento medular L2, tenemos las astas laterales. Y también en el sacro 2, sacro 3 y sacro 4 también tienen las astas laterales. Entonces serían, ¿quién? Ahí está, sería todo eso correspondiente, ¿no? Muy bien. Los cordones, ¿qué son? Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Y acá en el centro, mira, por delante de la comisura gris, ¿qué hay? Hay una comisura blanca. Comisura blanca. ¿Qué es? Fibras blancas pueden cruzar por otro lado, sí pueden hacer eso. Por ejemplo, en la vía piramidal. La vía piramidal es netamente motora. ¿Ya? Acuérdate mayormente ese nombre. ¿Ya? Muy bien. Y le decía que el cordón posterior tenía dos fascículos, ¿no? Un fascículo grácilo de Gol y un fascículo de cuneiforme de Burdach, ¿no? Los fascículos de Gol y de Burdach. Muy bien. Es solamente para dos tipos de información sensitiva. Eso no se estudiaría en la sistematización de la médula espinal. Creo que ya, ojalá que lo puedas aprender en el ciclo normal. Muy bien, porque como es una clase de repaso, no alcanzaría el tiempo para hacer de todo el tema en general, ¿no? Pero por lo menos la parte arquitectónica, cómo se forma, qué está, cómo se llama, bacán. La pregunta es, ¿cómo se llama esta zona que estaba acá? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama esta zona que estaba acá? Que era entre el surco colateral posterior y el asta posterior. ¿Cómo se llamaba esa zona? ¿Quién sabe? Eh, Surco posterolateral, profesor. Claro, ese es un surco posterolateral y el asta posterior, pero esta zona era una zona de entrada de información. ¿Se acuerda que le dije? ¿Cómo se llama esa zona?
De hecho, que empieza con la palabra zona. ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo apuntó por ahí? La zona marginal del Isauer. La zona marginal del Isauer. Muy bien, por ahí entran las raicillas posteriores y deciden si entran al asta posterior o se van por los fascículos de Burdeos o de Gaulle. ¿Estamos bien? Deciden. De todas maneras, cuando entran acá, se van por acá o se van por acá, pero igualito dejan ¿qué? Una ramita acá, igualito. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, hasta acá sería lo que es médula espinal. ¿Alguna duda con médula espinal, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? Preguntas, por favor, a ver. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Buenas noches, profesor. Le tengo una consulta. No es tanto el tema, pero más o menos, ¿qué recomendaría usted con su experiencia para poder facilitar los nombres y todo ello? Dibujos, repaso, ¿cuál? Claro, ahorita, por ejemplo, yo te he dado lo esencial para que entiendas médula espinal. Y te he dado los elementos que necesitas para que entiendas con más profundidad la información que seguiría, ¿no? Que es la sistematización de la médula espinal. ¿De cuál es mi consejo que hagan? Primero tienen que conocer huesos, hagan dibujos de todas las vértebras, sobre todo de las cervicales, todas las cervicales, la principal, hay las famosas vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Estamos bien? Por ahí tienes que empezar para la médula, ¿no? Primero tienes que conocer la estructura que protege la médula espinal. Luego estudiamos lo que es la parte de meninges, ¿no? Que es la dura madre, la aranoides y la pía madre. Y luego entendemos lo que es la médula espinal, que es la forma como tiene, ¿no? Saber, te enseñé, te decía, conducto del epéndimo, comisura gris, astas posteriores, astas anteriores, astas laterales, cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Ahorita ustedes tienen que empezar con esos nombres, ustedes dibujarlos solitos, dibujar la médula espinal y ustedes señalar los nombres sin que ustedes vean los nombres. Al inicio tienes que hacer que el plagio, ¿no? O sea, ¿cómo era? Allá. Y escribes. Ahora sí, ya me acordé. ¿Estamos bien? Y este video, verlo y aprovecharlo. Por ahí van a empezar. ¿Estamos bien? Y cuando ya ustedes entiendan por lo menos la estructura de la médula espinal y lo que la característica de sus nombres que tiene, ya lo demás será mucho más sencillo. Entonces, la experiencia que yo le digo, porque creo que usted lleva en el capítulo junto con anatomía, con fisiología. Entonces, es reducidamente las semanas, ¿no? Son creo que 8 semanas para anatomía y 8 semanas para fisio, entonces muy reducidas. Prácticamente una semana para cada tema, entonces es totalmente bien reducido, ¿no? Entonces, yo les pediría, ¿no? Que sea esa parte, si fuera la posibilidad, ¿no? Si en su ciclo normal, hubiera la facilidad de hacerles, o guiarlos ustedes con un repaso en el que ustedes van haciendo sus clases, sería genial, ¿no? Para más o menos contrarrestar lo que les están enseñando, ¿no? Pero con esto te puede ayudar bastante para que entiendas neuroanatomía. Muy bien, porque no sé tampoco qué docente va a ser su jefe de curso, entonces peor todavía más sería la suma de eso, ¿no? Pero ahorita, ¿cuál es la sugerencia? De que médula espinal la dibujes tú solo, ¿no? El esquemita que te enseñé ahorita, muy bien, señala las partes, muy bien, y decime qué significa cada nombre, ¿no? Porque te explico cada cosita, cada detalle. A ver, trata tú de tú mismo exponerlo sin que tú
puedas ver los nombres, ¿no? Entonces, eso te ayudará a tener un esquema mental ya, ¿no? Desde ya. Muy bien. Eh, ¿Cómo lo están viendo el tema? Yo te he puesto ahorita un nivel intermedio elevado. Considero que te mereces ese nivel. ¿Para qué? Para que te acostumbres de una vez al ritmo, cómo los profesores van a estar diciéndote los temas y de porrazo, ¿no? De frente, ¿no? Ellos les interesa solamente cumplir y ya acabar el curso y ya, ¿no? Yo cumplí. Muy pocos son los docentes que se preocupan que aprendas, ¿no? Entonces, mala sugerencia estaría por ahí. ¿Quién fue la señorita que participó? La señorita Guadalupe, creo. Sí, profesor, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, ¿alguna duda más, por favor? Voy a empezar ahora con tronco encefálico. Muy bien, pero voy a hacerlo en dos partes, ¿no? En la tercera reunión, creo que es la siguiente semana, voy a hacer la tercera parte de médula y la última sesión, creo que tengo una sesión más, ahí sí voy a hacer órgano de los sentidos. ¿Por qué? Primero, considero que tienes que aprenderme bien la parte estructural anatómica, neuronal, y la parte de los órganos sentidos es más sencilla. Solamente tienes que reconocer la estructura, de dónde nace y cómo llega a la parte nerviosa. Entonces, mejor me aseguro la parte nerviosa para que entiendan la órgano de los sentidos. Es así, yo sería al revés, más bien, ¿no? Y es más sencillo, también diría yo. Muy bien. Bueno, si no hay una más de médula espinal, iniciamos ahora con tronco. Apago la grabación de este.